Hola, soy Dalila, y mi historia está llena de giros inesperados y decisiones difíciles. Quiero llevarte conmigo a esos tiempos antiguos, cuando los filisteos y los israelitas estaban en una guerra constante. Mi vida cambió completamente el día que conocí a Sansón. Era una tarde calurosa cuando apareció Sansón, un hombre con una melena impresionante y una fuerza que parecía inhumana. Desde el primer momento, sentí una atracción irresistible hacia él. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que me atrapó por completo. No tardamos mucho en conocernos mejor y en descubrir que teníamos una conexión intensa y única. Pero no todo era tan sencillo. Los filisteos, mis compatriotas, veían en Sansón a su mayor enemigo. Cada vez que aparecía, dejaba un rastro de destrucción que nos llenaba de temor y odio. Así que cuando los líderes filisteos se enteraron de mi relación con él, se les ocurrió una idea brillante, al menos para ellos. Se acercaron a mí con una propuesta tentadora: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón a cambio de una recompensa que cambiaría mi vida para siempre. Ahí estaba yo, en medio de un dilema. Por un lado, estaba el amor que sentía por Sansón, un amor verdadero y profundo. Por otro lado, la presión de mis compatriotas y la promesa de riquezas me tentaban a traicionarlo. Cada día que pasaba, la tensión crecía y yo sabía que tendría que tomar una decisión pronto. La situación se volvía cada vez más tensa. Cada vez que miraba a Sansón, sentía una mezcla de amor y culpa. ¿Cómo podía traicionar a alguien que me había entregado su corazón? Pero los líderes filisteos no dejaban de insistir. Me ofrecieron una fortuna en plata, suficiente para asegurarme una vida sin preocupaciones. Era una oferta tentadora, pero mi corazón se debatía. Un día, después de que Sansón realizara una de sus hazañas impresionantes, me armé de valor para hablar con él. Mientras descansábamos juntos, aproveché un momento de tranquilidad para preguntarle, casi como si fuera un juego, cuál era el secreto de su fuerza. Me miró con una sonrisa y me dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco fresco, perdería su fuerza. Parecía un chiste, pero decidí probar. Esa noche, cuando Sansón dormía profundamente, seguí sus instrucciones y lo até con las cuerdas. No me sentía bien haciendo esto, pero la curiosidad y la presión eran demasiado fuertes. Apenas amaneció, le susurré que los filisteos venían a capturarlo. Sin esfuerzo alguno, rompió las cuerdas como si fueran hilos y me miró con una mezcla de diversión y desconfianza. No me dijo nada, pero yo sabía que no me creía. Los líderes filisteos, por supuesto, se enfurecieron. Estaban seguros de que Sansón me había dado una respuesta falsa. Pero no se dieron por vencidos y volvieron con más promesas y más presión. Me insistieron en que debía intentarlo de nuevo, que debía seguir preguntando hasta descubrir la verdad. Yo, atrapada entre mi amor por Sansón y la lealtad hacia mi gente, no sabía qué hacer. La próxima vez, Sansón me dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Lo intenté, y el resultado fue el mismo: las cuerdas se rompieron con facilidad. Ahora, Sansón comenzaba a sospechar más seriamente de mis intenciones. Me miraba de una forma diferente, como si estuviera tratando de entender qué estaba pasando por mi mente y mi corazón. La presión aumentaba, y yo sabía que no podría seguir con estos juegos por mucho tiempo. Estaba en un punto crítico y tenía que decidir si mi amor por Sansón era más fuerte que mi temor a los filisteos y la tentación de la recompensa. A medida que pasaban los días, la situación se volvía insostenible. Sansón era cada vez más suspicaz, y los líderes filisteos más impacientes. Me encontraba en una encrucijada emocional. La tercera vez que intenté sonsacarle su secreto, me dijo que si tejía su cabello en una tela de telar y lo sujetaba con una clavija, perdería su fuerza. Sabía que me estaba poniendo a prueba, pero tenía que intentarlo. Esa noche, mientras Sansón dormía, tejí su cabello como me había indicado. Cuando despertó, y le dije que los filisteos venían, rompió la tela y se liberó fácilmente. Me miró con una mezcla de tristeza y desilusión. Esta vez no pudo ocultar su desconfianza y yo sentí que una parte de él se estaba alejando de mí. Las constantes presiones de los filisteos y la decepción en los ojos de Sansón me estaban destrozando. Los líderes filisteos no iban a parar hasta obtener lo que querían y yo sabía que Sansón no tardaría en descubrir mis intenciones. Cada vez que nos mirábamos, sentía que había menos amor y más dudas entre nosotros. Finalmente, en un acto de desesperación, me acerqué a Sansón una vez más, pero esta vez con lágrimas en los ojos. Le dije que si realmente me amaba, me diría la verdad. Que me había engañado 3 veces y que me dolía profundamente. Sabía que estaba manipulando sus sentimientos, pero no tenía otra opción. Tenía que saber la verdad. Sansón, cansado y con el corazón pesado, me confesó su secreto: su fuerza venía de su cabello, nunca había sido cortado porque era un nazareo, dedicado a Dios desde su nacimiento. Si su cabello fuera cortado, perdería toda su fuerza. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su confesión. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría nuestras vidas para siempre.
Esa noche, esperé a que Sansón cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, llamé a un hombre para que le cortara el cabello. Mi corazón latía con fuerza, la culpa y la traición me quemaban por dentro. Cuando los filisteos llegaron, Sansón intentó levantarse, pero su fuerza lo había abandonado. Fue capturado fácilmente. Los líderes filisteos me miraron con satisfacción, mientras yo sentía un vacío inmenso. Había traicionado al hombre que amaba por una promesa de riquezas y había perdido algo mucho más valioso, su confianza y mi propia paz interior. El momento en que los filisteos se llevaron a Sansón fue como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Su mirada, llena de dolor y traición, me persiguió durante días. Los filisteos, por su parte, estaban eufóricos. Finalmente habían capturado al hombre que los había atormentado durante tanto tiempo. Lo cegaron y lo encarcelaron, sometiéndolo a trabajos forzados y humillaciones constantes. Yo, con la plata en mis manos, no podía encontrar consuelo. La riqueza no significaba nada comparado con el peso de lo que había hecho. Mis noches estaban llenas de pesadillas y mis días, de un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Mis sentimientos por Sansón eran reales, y traicionarlo dejó una cicatriz profunda en mi alma. Mientras Sansón languidecía en prisión, algo cambió en él. Los filisteos, cegados por su triunfo, no se dieron cuenta de que su cabello, y con él su fuerza, comenzaban a crecer de nuevo. Yo, aunque sabía lo que esto significaba, me mantenía al margen, luchando con mis propios demonios. Los filisteos decidieron organizar una gran fiesta en honor a su dios Dagón, para celebrar la captura de Sansón. Querían exhibirlo como trofeo, un símbolo de su victoria. En medio del banquete, pidieron que trajeran a Sansón para burlarse de él. Él, ciego y debilitado, fue llevado ante la multitud. Yo estaba allí, entre los asistentes, tratando de mantenerme en la sombra. Ver a Sansón en ese estado era un recordatorio doloroso de mis acciones. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Sansón, con una voz débil pero firme, pidió ser colocado entre las columnas que sostenían el templo para poder apoyarse. Mientras los filisteos se reían y se burlaban, Sansón levantó una oración a Dios, pidiendo fuerza una última vez para vengarse de sus enemigos y morir con ellos. Su cabello había crecido, y con él, su fuerza había regresado. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó las columnas, y el templo comenzó a derrumbarse. El caos se desató. La estructura colapsó sobre los filisteos y sobre Sansón, matando a muchos en su caída. En ese momento, vi la grandeza y la tragedia de Sansón. Había recuperado su fuerza, pero a un costo terrible. Mis sentimientos eran una mezcla de horror y respeto. La historia de Sansón estaba llegando a su fin, pero para mí, las consecuencias de mis decisiones estaban solo comenzando. Lo que sucedió después de esa noche cambió mi vida para siempre. El templo de Dagón se había derrumbado, llevándose consigo a Sansón y a muchos filisteos. Yo, atrapada en el caos y el polvo, logré salir con vida, pero el peso de lo sucedido me acompañaba como una sombra. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y desesperación. Había traicionado al hombre que amaba y, aunque los filisteos me habían recompensado con plata, el costo de mi traición era incalculable. Decidí dejar la ciudad. No podía soportar vivir entre las ruinas de mis decisiones. Me alejé, buscando un lugar donde pudiera encontrar la paz y quizás una forma de redimirme. Vagué por pueblos y aldeas, siempre con el recuerdo de Sansón persiguiéndome. No había día en que no pensara en sus ojos, llenos de dolor y decepción. Un día, llegué a una pequeña aldea donde la gente parecía vivir en paz. Allí conocí a una mujer anciana que, al verme, notó la tristeza en mis ojos. Sin decir mucho, me ofreció un lugar para quedarme y trabajar. Acepté, agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo. Me dediqué a ayudar en el campo y a aprender sobre las hierbas y remedios que la anciana conocía. Poco a poco, mi corazón comenzó a encontrar un poco de consuelo en la rutina y el trabajo. Con el tiempo, la anciana y yo nos hicimos amigas. Un día, le conté mi historia. Le hablé de Sansón, de mi traición y del peso que llevaba. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Me dijo que todos cometemos errores, algunos más grandes que otros, pero que lo importante es lo que hacemos después. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Decidí que, aunque nunca podría deshacer lo que había hecho, podía intentar vivir una vida de servicio y ayudar a los demás como una forma de redención. Comencé a usar mis conocimientos de hierbas para curar y ayudar a los enfermos y necesitados en la aldea. Poco a poco, mi reputación creció y la gente empezó a confiar en mí. Aunque nunca olvidé a Sansón y lo que había sucedido, encontré una manera de vivir con mi culpa. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que estaba haciendo un pequeño acto de reparación. No era mucho, pero era algo. Mi vida tomó un rumbo diferente al que había imaginado, pero aprendí que incluso en nuestros peores momentos, podemos encontrar una forma de redimirnos.
la historia de Sansón y Dalila es una de amor y traición, pero también es una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de encontrar un camino hacia la redención. Y así, mi historia, aunque llena de dolor y arrepentimiento, se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la búsqueda de perdón. La vida sigue, y con ella, la oportunidad de hacer el bien, incluso después de nuestros peores errores.